soy miembro del Grupo Joven de la Fundación Federalismo y Libertad. Y bueno, el objetivo de nuestro espacio es contribuir a la formación de una nueva camada de interlocutores de ideas de libertad por medio de programas de formación y de activismo social. Por eso, bueno, los invito a todos los jóvenes a que se comuniquen con nosotros por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Federalismo y Libertad, Instagram o Twitter, @Fedeliber. Ahora sí, lo dejo con mi compañero, Agustín Yehadi, que es el encargado del Departamento de Políticas Públicas de la Fundación, quien se va a encargar de presentar a nuestro invitado especial. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Desde ya agradezco de nuevo la presencia de todos ustedes en nombre del Federalismo y Libertad y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNT. Es un placer para mí presentar a Sebastián Galliani en este evento titulado Crisis Económica y Salida Gradual en Argentina, en el motivo de la 7ª edición del ciclo Claves para Impactar la Argentina. Sebastián actualmente se desempeña como secretario de Política Económica de la Nación, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Es a su vez profesor en licencia de la Universidad de Washington San Luis, fue también profesor asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, así como también profesor investigador en la Universidad Torcuato Di Tella. También se desempeñó como profesor visitante en la Universidad de Xi'an en China, Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes, Colombia, Universidad de Stanford, Columbia University, la Universidad de Berkeley, entre otras. En el campo de la investigación fue Research Associate en el National Bureau of Economic Research, Fellow en el Bureau for Research and Economic Analysis of Development y Faculty Affiliate en el Maryland Population Research Center, para mencionar algunos. Bueno, sin más para decir, ofrezco un fuerte aplauso para dar la bienvenida a Lizeth. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Hacía tiempo que no venía a la Universidad de Tucumán, así que es un gusto estar con ustedes. Y bueno, básicamente voy a hablar un poco de cómo nosotros en el equipo de UJOCNE vemos la situación macroeconómica, fiscal que le damos y nuestro programa para resolver esta situación, ¿sí? Hagámoslo tipo seminario, si les parece, si me quieren interrumpir y hacer una pregunta, no hay ningún problema. Nosotros, el título que le doy a esta charla tiene la palabra populismo, crisis o salida gradual, porque creo que lo más importante que está pasando en la Argentina es que estamos en la primera vez que termina un periodo populista. Quiero definir o explicar un poco mejor a qué me refiero, y que no se sale con una crisis política y económica, ¿sí? En todos los episodios anteriores de este tipo de políticas se terminó con o un golpe militar o como mínimo el colapso de un gobierno democrático reemplazado por otro que le costó gobernar y siempre acompañado de crisis económica. Ahora, dado que la herencia que recibió el gobierno del presidente Macri es quizás en términos económicos una de las herencias más difíciles, el hecho de que una nueva coalición política haya logrado con minorías parlamentarias hacer o comenzar un proceso de normalización de la economía, y después de un año que fue duro, el año pasado, estar reduciendo la inflación, con la economía creciendo y con la perspectiva de ganar las elecciones de medio término, es un hecho novedoso en la Argentina, y que si bien no demuestra que la salida ya ha sido exitosa, nos abre una ventana de esperanza a que finalmente haya un cambio en la Argentina, y una vez dejemos atrás un proceso que en el pasado fue traumático,
sin una crisis política y económica. ¿Sí? Y a eso es a lo que llamo salida gradual. Entonces, en mi visión, no hay una salida no gradual que no sea una crisis. O sea, en general, de ese tipo de programas, cuando se sale con un shock, es el hecho, no es una decisión, sino que es una consecuencia de no haber podido manejar la situación macroeconómica. Entonces, a ver si... Argentina es un país que ha sido tremendamente volátil y que ha tenido muchas crisis. Hemos tenido crisis cambiarias, bancarias, crisis de deuda, de inflación, muchas veces se han combinado. Y esto ha sido un gran obstáculo al desarrollo del país, ¿sí? La volatilidad macroeconómica en la que nos hemos envuelto. Y no ha sido ajeno a estas crisis los gobiernos peronistas, ¿sí? Acá ha habido 4 gobiernos peronistas y todos los gobiernos peronistas anteriores al de Cristina Fernández de Kirchner terminaron en una crisis política y económica, las dos cosas juntas. El gobierno de Perón del 46 al 55 terminó en un golpe militar y una crisis económica que se extendió décadas, pero que tuvo una manifestación muy importante en el primer año de la administración de Frondizi. En el periodo de gobierno peronista 73-76, nuevamente hay un episodio de políticas populistas que colapsan en el 75 en lo que se llama el Rodrigazo, que es una crisis económica y política dentro de ese gobierno, pero la verdad que ese gobierno tiene una crisis política todas las semanas, con lo cual eso no es novedad, pero no resuelve el problema y termina en una crisis política mucho más severa, que es el golpe militar del 76, que tiene un gran ajuste, que es el resultado de una nueva crisis económica. Y luego el gobierno justicialista de Menem fue, digamos que no terminó exactamente en una crisis económica y política, aunque fue una situación económica, fue una herencia muy pesada para el gobierno de la Alianza, y la salida de la convertibilidad que estaba implícita en las políticas que había hecho el gobierno anterior, también terminaron una crisis económica y política que, por suerte, no se resolvió con una interrupción de la democracia, pero que generó la renuncia de 2 presidentes, o 3, depende como lo quieran ver, hasta que fue lograda ser resuelta. Entonces, esta vez es la primera vez que yo estoy convencido vamos a salir sin una crisis política y económica, y que eso nos va a fortalecer, vamos a poder encontrar un nuevo equilibrio político y económico que perdure en el tiempo y nos permita crecer y desarrollarnos. Entonces, estos son los episodios anteriores. Me voy a concentrar en la situación actual, después si tienen preguntas referidas a esa voy a volver. Fíjense, esto es el gasto público en todos los niveles de gobierno primario en Argentina desde el 93. Podría ir más atrás, pero por la cuestión de base tenemos las cuentas del 93, entonces me paro ahí. Fíjense que esto es lo celeste es la nación y lo tipo naranjita es las provincias, y esto es un consolidado, que en realidad no son las provincias, son provincias y municipios consolidados. Entonces nosotros tenemos un nivel más o menos de 23 puntos del producto en comienzos de los 90, y no hay realmente una gran explosión del gasto público en los 90. Sí, es un poco más severo si uno agrega los intereses, ¿sí? Ahí
hay una suma más fuerte, o sea que el endeudamiento fue un problema más que el gasto primario, estuvo asociado a, por ahí ir muy rápido en reformas estructurales, que necesitaron cierto financiamiento que generó una situación fiscal más comprometida. Pero, si me vuelvo a lo primario, nosotros tenemos acá un lindo ejercicio que es, esto es un shock, esto es una crisis, ¿sí? Es una salida de esa situación macroeconómica insostenible con una gran devaluación y aceleración de la inflación. ¿Por qué la aceleración de la inflación logra bajar el gasto público? Bueno, porque caen los salarios y caen las jubilaciones, que son gran parte del gasto público, ¿sí? Entonces es inmediata la baja del gasto cuando uno sale con una crisis. Por eso digo, una salida de la crisis. El problema que tiene la salida de crisis, además de todo el costo social que acarrea, en este episodio la pobreza aumentó sustancialmente, se duplicó la tasa de pobreza. Además de eso, es que no son sostenibles, porque esos salarios, esas jubilaciones después empiezan a recuperarse a veces porque está en las leyes y otras veces por las fuerzas sociales reclaman recuperar lo perdido y entonces tampoco son necesariamente tan efectivas como a veces se las pregonan, ¿sí? Pero en cualquier caso, en ese episodio había ese shock de crisis, bajó el gasto público en relación al producto en 3 puntos. ¿Sí? Nosotros, el gobierno del presidente Macri, encuentra una explosión del gasto público. ¿Sí? Esto es realmente, nunca antes había pasado en la Argentina. Tenemos un gasto de 42,2 puntos del producto primario, si uno se le suma los intereses, pasa al 44 en el 2015. Entonces, el gobierno del presidente Macri elige una salida gradual y esa salida gradual ha empezado a mostrar sus resultados, ¿sí? Fíjense que este año vamos a terminar con un gasto público en todos los niveles de gobierno de 40 puntos del producto, lo cual es una reducción de 2,2 puntos y es mucho más efectiva que esta salida de crisis, porque en este contexto, ¿sí?, la pobreza ha bajado, no ha subido. Entonces, y va a seguir haciéndolo, porque lo que estamos haciendo es bajando la inflación, no acelerándola. Tuvo una aceleración en el primer semestre del año pasado, pero después comenzó un proceso de reducción. Lo que nosotros creemos es que tenemos que... No sé qué pasa con esto, pero... Y a eso es lo que voy a llamar salida gradual. Ahora, este camino es un camino al cual no estamos tan acostumbrados en Argentina, porque es un camino de trabajar seriamente durante muchos años. No es un anuncio, una ley, un pacto y ya se resuelven los problemas. El cual lo que tenemos que hacer es seriamente controlar el gasto durante muchos años y hacerlo más eficiente para poder reducir la presión del gobierno sobre la economía a niveles que son sostenibles con nuestro nivel de desarrollo y lo que podemos recaudar sin distorsionar el crecimiento, ¿sí? Entonces ese es el programa desde el macroeconómico que tenemos. Déjenme que les diga para entender por qué este es el programa que hay que implementar, porque es el que es no solo económicamente consistente, sino políticamente consistente. ¿Dónde subió el gasto público? Entonces, el gasto público subió el 17 puntos del producto durante las 3 gestiones kirchneristas, lo cual es una cosa, no puedo dejar de enfatizarlo, colosal, ¿sí?, insostenible,
que requiere que eso sea resuelto. ¿Dónde subió? Bueno, en gasto en personal subió 5 puntos del producto. Y eso se divide 1,5 en la nación y 3,3 en las provincias. Entonces, no hay una solución que no envuelva a las provincias. El otros 5 puntos se da en seguridad social. Y esto tiene que ver con las moratorias previsionales y el incremento del gasto de programas como la UH, que son programas que el gobierno ha continuado y que incluso ha generalizado. Pero esto llegó. Y los otros 5 puntos están en los subsidios económicos, de los cuales 3,6% son los subsidios asociados a la distorsión de precios que había en las tarifas de gas, luz, transporte, agua, etc. Entonces, esta distorsión microeconómica y macroeconómica puede ser revertida, pero no puede ser revertida de shock, porque no se le puede sacar de golpe al sector privado esa magnitud de recursos sin generar una recesión económica muy profunda, ¿sí? Entonces, revertir esto solo puede hacerse con crecimiento en un contexto gradual. Revertir esto solo se puede hacer y revertir el peso de la seguridad social en el producto también se lo puede hacer solo gradualmente, porque estas dos últimos componentes básicamente lo que necesitan es que se controle el gasto en el numerador y se haga la economía en el denominador. Entonces, ese es el plan. ¿Cuánto tiempo voy a hablar para estar? Como 20 minutos. 20 minutos. Sí. Entonces, acá, si uno mira el nivel de desarrollo de los países, y acá miramos el gasto público en relación al producto, vemos que estamos muy desalineados con nuestro nivel de desarrollo. ¿Sí? Los países rojos son los latinoamericanos y los otros son de otros continentes. Obviamente estos son los países ricos, porque están a la derecha nuestra. Entonces, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es esto, es venir por esta curva, ¿sí? A nuestro equilibrio, a nuestro nivel sostenible. Es básicamente, en la medida en que crecemos, ir reduciendo el tamaño del Estado en la economía. Y ese es nuestro programa. Entonces, lo que pasa es que no solo aumentó fuertemente el gasto público, sino que también lo hizo la presión tributaria. ¿Sí? Y el problema de esta presión tributaria es que, como en general lo hacen los gobiernos populistas, se concentra en impuestos que son muy distorsivos. ¿Sí? Porque en general este tipo de gobiernos lo que trata de hacer es simplemente aumentar el gasto redistributivo y no imponer, ¿sí?, a los beneficiarios de ese gasto, sino a otros sectores de la economía, con lo cual se terminan utilizando impuestos que son altamente distorsivos. Entonces, esta presión tributaria, si bien en el agregado quizás no luce tan desalineada como luce el gasto público, igual es muy distorsiva, con lo cual nosotros necesitamos, como dije, controlar el gasto y crecer, pero tenemos estos impuestos, por lo cual necesitamos hacer una reforma tributaria que, sin perder muchos recursos, nos permita tener un sistema tributario que incentive la inversión y el empleo, y no el sistema tributario que tenemos ahora. Por lo tanto, necesitamos hacer una reforma tributaria con esas características.
Pero como les decía, si hacemos el mismo ejercicio y miramos la curva de presión tributaria en el nivel de desarrollo, estamos mucho más cerca de la curva. Lo que no quiere decir, dos cosas, no quiere decir por un lado que nos tengamos que quedar en la curva, y segundo, no quiere decir que tengamos los impuestos, ¿sí?, que recaudan eficientemente, y tampoco quiere decir que aquellos sectores que cumplen con todas sus obligaciones tributarias no sufren una presión tributaria excesiva, dado que hay otros sectores que tienen mayor evasión. Dicho eso, también es cierto que muchos de los otros países también tienen evasión. Argentina no es el único país con evasión tributaria. Bien. Entonces, en ese contexto, no solo, como ustedes vieron, y está claro que es así, bueno, tengo que ir para atrás un poco, pero si nosotros tenemos un gasto público de 43,6 una vez que ponemos los intereses, y tenemos una presión tributaria que apenas pasa los 30 puntos, tenemos un déficit fiscal grande de todos los niveles de gobierno. Por supuesto, no es 13 puntos, ¿sí?, porque hay 6-7 puntos de ingresos no tributarios. El déficit es el resto, otros 6-7 puntos. ¿Sí? Ese nivel de déficit, que es el déficit que le da el gobierno del presidente Macri de la administración anterior, en el 2015, bien calculado, a nivel de la nación, trepaba a 6,4 puntos del producto. El año pasado, la ayuda del blanqueo fue un poco menor, 5,9, pero ya este año nos pusimos metas fiscales trianuales porque consideramos que, si bien tiene que ser gradual, la reducción del déficit tiene que ser continua, ¿sí? Tenemos que claramente tener un plan para bajarlo a cero, a equilibrio fiscal, ¿sí? Entonces, lo que nosotros creemos es que lo que podemos hacer es bajar este déficit, podemos hacer en un contexto donde además tenemos que bajar impuestos, porque fíjense que si el déficit no bajó más es porque el gobierno bajó la presión tributaria, ¿sí? El gobierno que asumió y ahora resignó aproximadamente 2 puntos del producto en impuestos a las exportaciones, y también, como ustedes recuerdan, se cambió los impuestos a la cuarta categoría del impuesto a la renta, que se dio recursos, ¿sí? Pero igual, lo que tiene que hacer el gobierno es moverse por un sendero de equilibrio fino en el que va bajando el gasto, va bajando algunos impuestos, va ampliando bases para mantener una recaudación, pero facilita el crecimiento para que el tamaño de la economía se vaya ajustando a lo que es sostenible con estos niveles de presión tributaria. Entonces, estamos en ese camino, y en ese camino estamos, creo yo, bien encaminados, ¿sí? En el sentido de que este año nos pusimos esta meta de 4,2% a nivel primario, y hay muchos economistas que siempre dicen que, bueno, pero en realidad el déficit es más grande. Eso ya se sabe, nadie piensa que este déficit que viene de los intereses no sea parte del déficit, solo que no forma parte de la meta porque no es lo que el gobierno controla directamente. El gobierno controla directamente el déficit primario. El déficit primario afecta el nivel de endeudamiento, y eso es lo que afecta a la carga de intereses. Por lo cual, lo que uno hace es accionar sobre el primario. Y es por eso que todas las metas están formuladas en términos del primario. Entonces, agregando las provincias, pero las provincias no tienen, realmente hay mucha heterogeneidad, pero no tienen en el agregado un déficit fiscal muy elevado. ¿Sí? Tiene un déficit primario de medio punto del producto y casi un punto una vez que incluimos intereses.
Lo que nosotros nos propusimos en Hacienda, cuando asumimos en enero de este año, es ir bajando, como les decía, el déficit 1 punto por año. Este año tenemos un déficit, una meta de 4,2, 3,2, 2,2, pero obviamente, si el gobierno del presidente Macri es reelecto, esto continuará a 1,2 y al equilibrio fiscal. Entonces, ¿cómo venimos con esto? Venimos bien, porque esa meta de 4,2, para que la sociedad y los mercados puedan monitorearnos, porque nosotros creemos que si cumplimos con nuestras metas, la solvencia fiscal no está desafiada. Entonces queremos básicamente ver que siempre estamos cumpliendo con nuestras metas. Entonces nos pusimos esa meta que decía de 4,2 en el año, pero anunciamos cómo se iba a cumplir trimestre a trimestre. En el primer trimestre anunciamos un déficit de 0,6, fue 0,4. Después habíamos acumulado 2 y fue 1,5. En el tercer trimestre habíamos acumulado 3,2, va a estar abajo de 2,8. ¿Sí? Va a estar abajo de 2,8. Hoy día el gasto público está creciendo interanual por abajo de la inflación y los recursos tributarios están creciendo por arriba de la inflación, con lo cual el gasto real está cayendo y los recursos reales están creciendo. ¿Sí? Finalmente llegaríamos al 4,2 en el último trimestre. Entonces, ¿por qué el gasto ahora ya está bajando en términos reales? Bueno, porque el gasto público está bajando en relación al 2015. Fíjense, este es el gasto público real trimestre a trimestre del 2015 y este es el del 17. Y como ustedes ven, estamos en todos los trimestres por abajo. ¿Sí? Lo que pasa es que la comparación que ustedes leen todos los meses en los diarios no se hace con el 15, sino que se hace con el año 16. Y el año 16 fue muy irregular, porque fue muy bajo en el primer semestre y se aceleró mucho en el último trimestre del año. Eso tuvo que ver con varias cosas que pasaron en el año 16 que lo hicieron ser de esa forma. La primera es que, como habíamos discutido, al salir del cepo cambiario se aceleró la inflación. Y cuando la inflación se acelera, bajan los salarios y bajan las jubilaciones. Pero los salarios se ajustan en julio y las jubilaciones en septiembre, con lo cual eso se fue arreglando hacia el segundo semestre. Y además, el gobierno había encontrado muchísima irregularidad en la obra pública y esto se paró hasta el último trimestre. Entonces, la combinación de todo eso, más el blanqueo, hace que el gasto público en el 16 fuese muy distinto al patrón que tiene usualmente el gasto público trimestre a trimestre. Entonces, cuando nosotros estuvimos comparando mes a mes el gasto en los primeros meses de este año contra el 16, muchos analistas decían, bueno, el gasto sigue creciendo. Y nosotros decíamos, no, pero me tenés que creer que esto fue así y va a llegar el momento del año donde vos vas a empezar a observar que el gasto ahora crece por abajo de la inflación. Y eso es lo que les digo que ya está pasando en agosto. De hecho, en julio ya había sido el gasto, había crecido igual que la inflación y los ingresos habían crecido bien por arriba. Con lo cual, en el último trimestre vamos a tener una distancia importante. ¿Sí? Y todo esto, si uno compara esta suba y después le resta esta baja, nos va a dar una baja real del gasto que, junto con el crecimiento de la economía, nos genera esa baja de 2 puntos de la relación gasto-producto. ¿Sí? Y así es como nos movemos en esa trayectoria gradual, pero de convergencia. Entonces, no, estoy yendo al revés. Entonces, cuando venimos a la acción, vemos que tenemos que gradualmente, subsidios es donde más baja, porque es lo que le dije, que era lo que se podía gradualmente revertir, pero prestaciones sociales es lo que crece fuertemente.
Entonces, para acomodar ese crecimiento de las prestaciones sociales, tenemos que ser muy eficientes en el resto del gasto. Fíjense que el gasto de capital, y esto habla muy bien de este gobierno, ¿sí? Porque todo el mundo sabe que este gobierno está haciendo muchísima obra pública, que la ve, que empieza y que termina, que se ven en todos lados. Sin embargo, lo hacemos con mucho menos dinero que lo que se gastaba en el 2015. Pues fíjense que gastamos menos en términos de total, el gasto es menor en el 2017 que en el 2015. ¿Sí? Con lo cual, esto tiene por detrás el hecho de que este es un gobierno que usa bien el dinero público de la gente y ha bajado el costo de hacer la obra pública. ¿Sí? Entonces, eso es lo que permite ser más eficiente y gastar mejor. Entonces, ¿cómo vamos a implementar esto? Porque hasta ahora, bueno, entonces está clara nuestra estrategia. Nuestra estrategia es seguir bajando los subsidios, hacer más eficiente el gasto, pero además no dejar que el gasto crezca por arriba de la inflación. ¿Sí? De forma tal de que si lo mantenemos constante y crecemos, vamos a poder llegar a un nivel de gasto que sea sostenible con nuestro sistema tributario. Y además vamos a mejorar ese sistema tributario para que se provean los incentivos a crecer. Porque queremos tener un sistema tributario que favorezca la inversión y el empleo, contrario al que tenemos hoy. Entonces, para eso tenemos una reforma tributaria que vamos a enviar al Congreso después de las elecciones. Y para controlar el gasto, lo que hicimos, y hoy presentamos en el Senado de la Nación, es una ley de responsabilidad fiscal que estuvimos negociando con las provincias durante todo el año, ¿sí? Y que implica mantener el gasto constante en términos reales para las provincias que tienen déficit fiscal, es el gasto primario total. Y para las que no tienen déficit fiscal es solo el gasto corriente. Y que además tienen metas de empleo, porque como vimos, una de las áreas donde se había desbordado el gasto era el componente de masa salarial y que estaba fuertemente concentrado en los gobiernos subnacionales. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es una política que dice, mira, entendamos cuáles son nuestros problemas y planteemos una solución que sea consistente en lo macro, que nos mantenga nuestra solvencia fiscal para no tener un riesgo de una crisis económica y que sea consistente en lo político, porque en democracia hay una política que no solo resuelve los problemas económicos, sino que además la sociedad la apoya para que pueda continuar en el tiempo. ¿Sí? Y entonces ese es nuestro programa. Y en ese contexto, entonces, pensamos reducir el déficit primario nacional en 2 puntos del PBI hasta el 19, de 4,2 a 2,2. Esto lo vamos a lograr reduciendo subsidios al consumo de energía y otros servicios públicos en más o menos 0,5 al año, congelando el gasto primario en términos reales. Esto implica coordinar con las provincias una mayor moderación fiscal, y esa es la ley de responsabilidad fiscal, y realizar una reforma tributaria que ataque las principales distorsiones impositivas. Bueno, esto es lo que les conté. Entonces, si esto funciona y nos da un crecimiento de 3,5% al año en promedio, un año un poco más, un año un poco menos, pero en promedio, vamos a tener que partimos de este gasto de 42,2 y podemos, al final del segundo mandato de un gobierno de esta coalición, tener un nivel de gasto público que es totalmente sostenible con nuestra presión, con nuestro sistema tributario, con una recaudación como la que tenemos hoy, o incluso menor, ¿sí? Porque fíjense que ahí estaríamos teniendo un gasto antes de intereses de 32, 2 puntos y pico de intereses, algo de 35. Tenemos 6 puntos de recursos no tributarios, entonces es un sistema tributario que recauda 29-30%, totalmente consistente con el equilibrio fiscal. Entonces lo que tenemos que hacer es tener mejores impuestos
y controlar el gasto, y eso es lo que llamamos nosotros un programa gradual, porque no lo resuelve en un día, pero plantea un esquema que, si se lo cumple, es consistente en lo macro y nos deja en una situación de endeudamiento que es solvente, ¿sí? No nos pone en un riesgo, y esto es el nivel de deuda neta que tendría el gobierno con el sector privado y los organismos internacionales, que parte de un nivel bajo, sube, porque estos años teníamos déficit y hay que financiarlo con deuda, pero nunca treparía al 40%, que es un nivel muy razonable para un país con este nivel de desarrollo, ¿sí? Muchísimos países tienen niveles mucho más altos y que se estabilizaría en el año 21 y luego empezaría a bajar nuevamente, porque ya ahí la economía estaría creciendo a una tasa mayor a la que crece el endeudamiento, ¿sí? Con lo cual, creemos que estamos en una trayectoria solvente y lo que tenemos que hacer, pero como les decía antes, entonces es trabajar seriamente todo el tiempo para, y esto es Cambiemos, porque vuelvo a lo que les decía al principio, nosotros tenemos una tradición donde tenemos una situación que es insostenible, y entonces lo que se propone es un shock que la resuelva, y ese shock no se sostiene ni económicamente ni políticamente, digo, en el pasado no se sostuvo ni económicamente ni políticamente, y vamos de una crisis a otra sin realmente resolver ese problema. Entonces, muchas veces la sociedad está esperando ese tipo de anuncios, y lo que nosotros estamos proponiendo es otra cosa. Si nosotros estamos proponiendo un plan que en un tiempo razonable nos va a llevar a ese equilibrio, pero no importa, no hay que ser ansiosos, porque en la medida que nosotros cumplimos el plan y los mercados y la sociedad ven que todos los trimestres cumplimos lo que dijimos que íbamos a cumplir, no tienen por qué estar preocupados, ¿sí? Obviamente, si empezamos a no cumplir, sí, pero por eso están las metas trianuales y están anunciadas y las venimos cumpliendo. Pero porque además nuestra convicción es que otro tipo de programa no funcionaría en lo económico por el impacto que hubiese tenido en la absorción doméstica, ni en lo político. ¿Sí? Si el gobierno hubiese tenido una situación en esta elección peor que la que tuvo, estaríamos ahora pensando si iba a continuar este programa, y eso hubiese sido mucho más dañino a la solvencia que asegurar que este programa va a continuar otros 4 años más, ¿sí? Entonces, alargar el horizonte temporal es muy, muy importante. Y cuanto más grande es el horizonte temporal, más rica es una sociedad, ¿sí? Entonces, imagínense, para ponerlo en dos casos extremos, una sociedad que solo piensa y planea a una semana hacia adelante, y eso fue Argentina, no mucho tiempo atrás, es una sociedad que no lleva adelante casi ningún proyecto de inversión, porque nada se recupera en una semana, ¿sí? Entonces, una sociedad que puede planear a 20 años es una sociedad que lleva adelante muchísimos proyectos de inversión. Solo si tomamos a la misma sociedad y hacemos este experimento conceptual, es la misma. Tienen los mismos recursos naturales, los mismos recursos humanos, la misma distancia al resto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que le cambiamos es su horizonte temporal, y ya se lo pasamos de un muy corto plazo, donde nadie piensa más allá de una semana o un mes, a pensar a 10 o 20 años, es una sociedad que es muchísimo más rica, ¿sí? Entonces, para nosotros, asegurar que las reglas de juego se van a mantener en el largo plazo, claro, eso es lo que vamos a hacer. Es muy importante, ¿sí? Y por último, pero lo que decía es que nosotros como sociedad entonces tenemos que entender que esa salida gradual no dice, ya está, después de 6 meses terminamos, ya la herencia que habíamos recibido ya la dejamos atrás. No, la dejamos atrás después de unos años, pero también la dejamos atrás a los 6 meses si confiamos que el plan que tenemos va a ser llevado adelante, ¿sí? Entonces tenemos esa posibilidad de tener esa visión optimista sobre el futuro sin tener que
pasar por un shock. Para terminar, ¿sí? Si me das 2 minutos más, digo, a mí me gusta mucho hablar de Israel porque, no porque yo diga, como salió en un diario que tenemos que copiar a Israel, sino porque hay algunas similitudes, otras no, pero con la situación económica que tenía Argentina y Israel en los 80, y además en el año 85 estos dos países lanzaron planes de estabilización que en su momento fueron considerados exitosos, ¿sí? Pero que en realidad el plan argentino no terminó siendo exitoso, ¿sí? Fue inicialmente exitoso, se llamaba el Plan Austral, lo lanzó el presidente Alfonsín en el año 85 con un equipo económico que lideraba Juan Zurroí y que logró bajar mucho la inflación el primer año, pero que no logró consolidarse fiscalmente y después de otro año más empezó nuevamente a subir la inflación y finalmente se terminó en una hiperinflación, ¿sí? En cambio, el programa Israel logró el equilibrio fiscal, ¿sí? Y después logró mucho más, ¿sí? Porque eso es lo que les quiero mostrar, que entonces al final no hay estabilización si no hay equilibrio fiscal, ¿sí? No se puede tener una estabilización en el largo plazo sin equilibrio fiscal. Se puede tenerla por un tiempo, pero hay que converger a la solvencia, al equilibrio fiscal. Entonces, a eso es lo que nosotros también llamamos gradualismo. Entonces, pero fíjense que el equilibrio fiscal y el nivel de gasto están relacionados, pero no son la misma cosa. Uno puede tener equilibrio fiscal con un gasto público igual, que sea un peso, ¿sí?, tan grande para la sociedad que dificulte el crecimiento. Y esa era la situación de Israel, ¿sí? Si vamos a... Bueno, este es el producto per cápita de Israel. Tenemos... no, este es el nivel de gasto, perdón. Este es el nivel de gasto. Y como ven, es altísimo y tiene un fuerte ajuste cuando se lanza, a diferencia del plan argentino, el plan de estabilización de Israel. Ahora, este ajuste era mucho más fácil de hacer en Israel que en Argentina, porque Israel salía de 2 guerras, con lo cual podía bajar fuertemente su gasto, porque no era un gasto que como social o atado a leyes o a derechos adquiridos, ¿sí? Entonces eso le facilitó ese ajuste, ¿sí? Pero esto es lo interesante, o muy interesante. Fíjense, este es el gasto, ¿sí?, en términos del producto. Había trepado el total de la economía, ¿sí?, había pasado el 80% de la economía. Y aún con ese fuerte ajuste fiscal que se hace cuando se estabiliza, había quedado en 55 puntos de producto, ¿sí? O sea, esa reducción del déficit de 13 puntos que se hace en un año en Israel, igual deja un gasto público de 55 puntos de producto. Esa economía así no era viable. Entonces, Israel tiene el ejemplo del shock, pero este shock es socialmente posible porque simplemente se terminaron las guerras, podemos bajar el gasto, pero a partir de ahí, la baja de gasto ha sido gradual y continua. Y esto es lo que yo llamo trabajar bien 20 años. ¿Sí? Tener un plan y no abandonarlo. Y en ese plan, que luego no tiene baja de gasto, como, fíjense, porque, bueno, no voy a tener, no tengo, sí, acá lo tengo. O sea, después del ajuste de los 85, el gasto vuelve a crecer, lo que lo hace es menos que lo que crece la economía. Claro, entonces, como crece menos que lo que crece la economía, el gasto baja todo el tiempo, y fíjense que también baja la presión tributaria todo el tiempo, ¿sí? Pero además Israel es una economía muy aislada del mundo en los 80, se integra a Europa, abre su economía, se moderniza, y hoy día es un país desarrollado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener un plan de mediano plazo, y eso es lo que propone el gobierno del presidente Macri, donde durante 20 años hacemos las cosas bien, gastamos eficientemente, controlamos el crecimiento del gasto público, nos integramos al mundo
mejoramos nuestro sistema tributario y crecemos y tenemos un paso de desarrollo como han tenido otros países. Y con eso, entonces, y la deuda, como ven, ha bajado todo el tiempo, la deuda sobre el producto. Pero no es el único ejemplo, es uno que tomo porque tiene algunas similitudes, no más. ¿Sí? Pero con eso entonces termino. ¿Sí? Muchas gracias por la atención. Muy bien, ahora vamos a dejar un espacio para un par de preguntas, así que ordenadamente quien tenga consultas levante la mano y se le cederá el micrófono. Allá. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Tengo en principio dos preguntas. ¿No consideran de que en este caso el endeudamiento que están tomando podría llegar a un límite y en el caso que llegue a su límite del endeudamiento deberían recurrir en principio a inflación o cuestión, no sé si tienen algún plan de contingencia para esto? Y segundo, la meta de 3,5% de crecimiento anual nos pondría en un nivel aproximadamente parecido hasta incluso por debajo de los crecimientos de América Latina. ¿No consideran ustedes que es un crecimiento, o sea, una meta baja, digamos? O sea, la meta, nosotros no tenemos una meta de crecer al 3,5. Nosotros queremos crecer a una tasa que sea la más alta posible, pero sostenible. Lo que no queremos es simplemente inducir un ciclo no sostenible, ¿sí? Basado en políticas que no se sostienen desde lo fiscal. Pero yo lo que te mostré es que con crecer 3,5 vos tenés un plan que funciona en lo fiscal, ¿no? Eso no implica que yo me quiera limitar a crecer a 3,5. Entonces, lo que pasa es que para crecer a tasas altas hay que aumentar el ahorro, porque lo que se hizo en los últimos 10 o 12 años, por ahí los últimos 8 años, fue aumentar muchísimo el gasto público y el consumo y bajar mucho el ahorro. Entonces, con estas tasas actuales de ahorro, no es posible tener los niveles de inversión que son necesarios para crecer a tasas como el 5. Pero en la medida en que vos vas reduciendo el déficit, eso automáticamente aumenta el ahorro público. Y en la medida en que los mercados de capitales funcionan bien y proveen incentivos a ahorrar, también mejorará el ahorro privado y eso te va a permitir crecer a tasas más altas. Hoy han salido un grupo, no de funcionarios de las grandes organizaciones empresarias argentinas, sino directamente los empresarios. Y creo que el que estuvo más fuerte fue Galperini, de Mercado Libre, marcando la problemática de los costos laborales que tiene Argentina en relación a Brasil y Chile. Pues cuando vamos del Mercosur, cerramos las fronteras con Chile y Brasil, o modificamos la presión de ellos, o modificamos el costo laboral, porque es imposible competir con las diferencias que hay frente a Brasil y Chile, nuestros vecinos. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo resolvería Galperini o Mauricio esta situación? Bueno, hay dos factores que están relacionados pero que no son lo mismo. Uno es la productividad y otro es la competitividad. ¿Sí? Entonces, la productividad se mejora aumentando la inversión en capital físico, humano, infraestructura, innovando. Y la competitividad se mejora reduciendo el costo en dólares de producir. ¿Sí? Eso puede estar relacionado a el tipo de cambio real de equilibrio y a otras regulaciones, no es unidimensional como
uno se plantea. Entonces, ¿por qué hoy tenemos una presión hacia un tipo de cambio de equilibrio que afecta a la competitividad? Bueno, es porque se aumentó mucho la absorción doméstica. Entonces, el tipo de cambio de equilibrio está determinado por la demanda interna y entonces el incremento, la caída fenomenal de la tasa de ahorro afecta a la competitividad, con lo cual este programa de aumento de la tasa de ahorro tiene como correlato una mejora pari passu de la competitividad. Pero además la reforma tributaria apunta a resolver ese costo argentino, con lo cual va a haber en el horizonte temporal otras soluciones. Entonces, y la integración al mundo también va a mejorar esa competitividad. Con lo cual hay que atacar ese problema desde muchos ángulos, no solo desde uno, y todos están en la agenda de reformas de este gobierno, ¿sí? Yo no comparto ese pronóstico. Creo que no es la primera vez que se hacen pronósticos que son impresiones, que no salen de un modelo calibrado. Y me parece que son temas que hay que resolver, pero no comparto ese pronóstico. Profesor, estaba claro en su exposición que también una planificación de baja, digamos, del gasto y sobre el que usted puede incidir que es el gasto primario, ¿no? Mi pregunta es si tienen algún tipo de previsión sobre el otro nivel de gasto que puede influir, ser muy influencia del shock externo. Si hay algún mecanismo, han previsto algún diseño de salvaguarda, algún disparo de tasa concretamente, digamos. Bueno, primero, digo, o sea, nosotros ahí, o sea, vos acá, la curva negra es la trayectoria que habría con las condiciones actuales, pero después todo esto es como un intervalo de confianza que viene de la tasa de interés sube más, el tipo de cambio es más alto, y si en escenarios razonables para los próximos 3-4 años, aunque no necesariamente tan buenos como el actual, siempre estamos, como te decía, en niveles de endeudamiento, con lo cual pensamos que estamos bien, pero como siempre, el gobierno sigue cerca la marcha del mercado. Si pasase algo, bueno, estaría en el Siguiente pregunta. Sebastián, quería saber si puede hacer una pequeña resumen de los elementos centrales de la reforma tributaria, en la medida que se pueda, por supuesto, no es secreto. La reforma tributaria apunta a remover los impuestos más distorsivos que tenemos, ¿sí? Y en ese sentido apunta a que sea pro empleo y pro inversión. Pero como es una reforma que no hemos presentado y que además tiene una parte, porque parte de nuestro problema impositivo viene de los impuestos que cobran los gobiernos subnacionales, con lo cual tiene por delante una negociación. Nosotros preferimos mantener los detalles de lo que nosotros queremos hasta que podamos llevar adelante esa negociación. Muchas gracias, Sebastián, en nombre de Federalismo y Libertad y del INDECO. Gracias por acompañarnos y gracias a todos los presentes por haber asistido.